Qué bendición es estar aquí. Quiero que se ponga cómodo. Bien, hermanos, esta mañana es una tremenda bendición. Todos los que estamos aquí es porque el Señor había predestinado para que este día tú puedas ser bendecido con su espíritu, con su palabra, con su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Sobre todo con la presencia de Dios. Y yo quiero hoy día compartir una palabra tremenda que el Señor estuvo hablándome hace mucho tiempo y lo había compartido en algunos momentos que el Señor me dio la oportunidad de poder decirle quién es y qué importante es tener la presencia de Dios en la vida de una persona. ¿Cuántos dicen amén? Y eso siempre trato, me esfuerzo, a pesar de las circunstancias que a veces pasamos, de no hacer nada, de no salir y de no tomar una decisión como persona, como esposo, como papá, sin antes no tener la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que me ha sostenido durante todo este tiempo. Eso es lo que me ha guiado durante todo este tiempo. Y también en las equivocaciones que he tenido, en los errores que he tenido, en las faltas que he cometido, ha sido la presencia de Dios que me ha levantado de ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Porque no somos perfectos, pero sí puedo reconocer mi error, sí puedo reconocer mi equivocación, pero me aseguro que la presencia de Dios está ahí. Y lo primero que hago es decirle: Señor, perdóname porque me equivoqué. Perdóname porque tomé una decisión sin antes consultarte. Perdóname porque me fui a trabajar sin antes buscar tu presencia. Perdóname por mi afán. Y siento en ese momento que la presencia de Dios me levanta y me dice: levántate. Yo no te juzgo, no te condeno, porque sabemos todos que tenemos un Dios de amor. ¿Cuántos dicen amén? Un Dios que no juzga, un Dios que no desecha, sino un Dios que mire el corazón arrepentido y contrito delante de Él. ¿Cuántos dicen amén? Así que esta mañana dele un fuerte aplauso al Señor Jesús, al Espíritu de Dios, y que el Señor este día nos hable a todos. El tema de hoy día es, y lo he llamado así, recupera la presencia de Dios. Recupera la presencia de Dios. La palabra de Dios nos dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos porque no practicamos la verdad. Muchos de nosotros tenemos mucho tiempo conociendo a Dios, pero saben que usted es una persona escogida, llamado por Dios con un propósito. Porque toda persona que esté aquí, yo le digo algo al Señor: gracias porque eres en este lugar, en tu presencia, que encuentro propósito. Tengo propósito en esta tierra. Y a eso no le gusta el enemigo, que usted cumpla el propósito de Dios en esta tierra. No le agrada. Él quiere que usted y yo de pronto nos quedemos sin propósito, porque la gente que no tiene propósito no tiene resultados en su vida. Carece de fruto, carece de repente de muchas bendiciones que Dios las ha dado a esa persona, las tiene reservadas. Y siempre le digo: todo aquel que de pronto está en otro lado y que tuvo propósito y que estuvo en el camino, le digo: tú no te preocupes, porque las promesas del Señor se cumplen, amén
y amén. ¿Cuántos dicen amén? Se cumple. Solo que las estás tú permitiendo que se retrasen esas bendiciones para ti. Entonces, puedo decir esta mañana qué privilegio es el hombre y la mujer que ande y que dependa en todo a Dios, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios lo dice: y serás como el árbol plantado junto a corrientes de agua viva, y todo lo que haces prosperarás. Entonces el secreto es tener la presencia de Dios en la vida. Entonces la presencia de Dios es tener antes de que uno tome la decisión. Hay cosas que de pronto hasta este tiempo no ha habido resultados en su vida, no ha habido resultados en su hogar, no lo sé, pero digo algo siempre: todo aquel que permanece como el árbol plantado junto a corrientes de agua viva prosperará. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es depender completamente de Dios. Eso es caminar con la presencia de Dios. Entonces, mire, el Señor nos habla esta mañana. Este privilegio consiste en que tú, yo, todos nosotros caminemos con la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuánto le damos un fuerte aplauso? Porque la presencia de Dios está en este lugar y la presencia de Dios está tocando tu vida. Él ha venido a tocar tu vida. Él ha venido aquí a que tú y yo podemos sentir, ¿qué cosa? La presencia de Dios. En la presencia de Dios, mire, ha habido muchos resultados. Es aquel de modo que usa, de modo que obedece, y de modo que entiende que cuando la presencia de Dios está en una persona, se debe sentir consagrado a Él. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo, no soy cualquier cosa. Yo soy un hombre de Dios. Pero tengo que tener cuidado y asegurarme que la presencia de Dios esté conmigo. Hay resultados. Porque la palabra del Señor nos dice: no es con tus fuerzas, no es con ejército, no es con espada, sino es con el poder de Dios. Hay cosas que usted ha estado luchando por mucho tiempo con sus fuerzas, no lo sé, con su habilidad, pero dejó lo importante, de que en esa lucha, en esa batalla, en esa conquista, dejó lo importante, dejó de buscar la presencia de Dios. Y todos los que estamos aquí tenemos que asegurarnos de que este año que está empezando, de caminar con Él. Los 365 días del año 2024, de caminar con Él, de buscar su presencia. ¿Por qué? Porque este año lo han declarado el año de la gran cosecha. ¿Cómo va a haber una gran cosecha, digo yo, Andrés, si tú no caminas con la presencia de Dios? Entonces, mire, hermano, aquella persona que camina con la presencia de Dios, habla con Dios, camina con Dios, obedece a Dios, va a haber resultados en su vida. Y eso es lo que nosotros muchas veces desconocemos. Y yo te voy a hablar que también la Biblia nos cita casos de hombres y mujeres que andaban con Dios, caminaban con Dios, hicieron la voluntad de Dios, cumplieron su propósito, se entregaron sus vidas a Dios. Y todos sabemos que en la Biblia ha habido hombres y mujeres que caminaron con Dios. Está Enoc, está Abraham, está Isaac, está Josué, está Moisés, está Ru, está Daniel, está Eliseo, está Pedro y está Pablo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor Jesús por la vida de estos grandes y tremendos varones y mujeres que caminaron con la presencia de Dios? No es simplemente decir
yo camino con la presencia de Dios. Pues los demás tendrán que ver los resultados en su vida, el compromiso en su vida, la fidelidad en su vida. Eso es lo que el Señor nos pide en esta mañana. Pero muchos otros caminaron, y que no los he mencionado, con la palabra de Dios, con la presencia de Dios. Pero quería dar esto como un comienzo de que vamos a entrar de lo que les decía hace un momento. Usted tiene que recuperar la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y miren, pero la Biblia también nos habla de personajes que, aunque se consagraron a Dios, hablaban con Dios, caminaban con Dios, le servían a Dios. Y esto es lo más triste: llegaron a olvidarse de Dios. Y eso es lo más triste, hermano. Me duele en mi corazón cuando yo veo a una persona que fue escogido por Dios, que fue llamado por Dios con un propósito en esta tierra, y dejó de hacerlo. No le echo la culpa a esa persona, pero algo había tenido que ocurrir para que de pronto tomara esta decisión. Pero toda persona que viene y de pronto busca un consejo, lo primero que hago es que le digo: sabes, usted tiene propósito, y la única manera para poder cumplir ese propósito en esta tierra es que usted le pida perdón a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y camine y busque de la presencia de Dios. Pero aquí la palabra del Señor nos dice de que hubieron hombres que caminaron con Él, que hablaron con Él, llegaron a olvidarse de Dios, teniendo un fin lastimosamente triste. Tuvieron un final lastimosamente triste, hermano, vuelvo a repetir. Y por eso el Señor nos dice: ten en cuenta que no se dieron cuenta que la presencia de Dios, escucha, hermano, ya no estaba con ellos, que la presencia de Dios había caducado en sus vidas. Y escuché a un pastor que decía, y ponía un ejemplo que me hizo entender, que el producto, todo producto, tiene una caducidad. ¿Cuántos dicen amén? Caduca. Caducó de pronto el producto, pero después que caducó, ese producto sigue siendo producto, pero ya no sirve. Muchos de estos hombres que ahorita les voy a hablar, ellos, hombres consagrados a Dios, pero no sabían que Jehová se había apartado de sus vidas. Pero sin embargo, ellos seguían desempeñando su función. Ellos seguían predicando. Ellos seguían siendo reyes. Ellos seguían teniendo posesión. Pero no se dieron cuenta que la presencia de Dios se había apartado de ellos hace mucho tiempo. Y qué tremendo es esto, hermano, que sucede en la vida de una persona, de que perdió la presencia de Dios y no se dio cuenta. La presencia de Dios ya no estaba con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy quiero hablarte solo de 3 hombres que estuvieron en el reinado, que tuvieron posesión, que tuvieron un mandato, que tuvieron un propósito en la tierra. Pero muchos de estos 3 personas, les hablo, continuaron haciendo el trabajo y el llamado que Dios les había hecho, pero no se dieron cuenta de que la presencia de Dios se había apartado de ellos. ¿Cuántos dicen amén? El primer varón, el primer hombre, Saúl. Y Saúl le dice, el nombre de Saúl es escogido por Dios.
Todos los que estamos aquí hemos sido escogidos por Dios, hemos sido llamados por Dios. Y yo vuelvo a repetir, tenemos propósito. Siempre se lo digo al enemigo: yo tengo propósito de Dios en esta tierra. Mis hijos tienen propósito de Dios en esta tierra. Mi matrimonio tiene propósito de Dios en esta tierra. Y te lo digo a ti, Satanás, porque tú no vas a venir a impedir, a estorbar, a robar de lo que Dios puso en mi corazón. Y te lo diré, y lo diré siempre en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Se lo digo y se lo repito y se lo diré siempre. Porque más es el que está conmigo que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Yo siempre se lo digo, se lo repito con la palabra. Vamos a ver a Saúl. Fue el primer rey de Israel. El Espíritu de Dios, dice la palabra, que estaba sobre Saúl. Y así él hizo grandes cosas para el Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre Saúl. Porque la presencia de Dios estaba con Saúl. Mire, hermano. Entonces dice aquí que Saúl había librado a Israel de los pueblos que lo oprimían. Hay cuánta gente afuera que necesita ser liberado. Hay cuánta gente afuera que necesita ser libertado por Jesús. Pero si la presencia de Dios no está con usted, ¿quién los va a liberar? ¿Quién les va a llevar palabra? ¿Quién les va a llevar consejo? Van a seguir siendo esclavos. Por eso Dios te llamó con un propósito. Mire, ¿qué pasó? Sin embargo, luego de andar, dice aquí, en la voluntad de Dios, él decide desobedecer a Dios. Decide desobedecer. Mire lo que dice en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 14. 1 de Samuel. Dice la palabra: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Pero sin embargo él seguía siendo el rey. Dice la palabra también que hay de aquel que toque el ungido de Dios. Por eso que David en muchas ocasiones, en muchas oportunidades trató, ¿por qué no? Cuando lo encontró expuesto para poder acabar su vida con Saúl, y dijo: no tocaré al ungido de Dios. Yo no soy quien juzgo por lo que él hizo. Pero sin embargo, Saúl empezó a una persecución fatal de poder quitar la vida. ¿De quién? De Saúl. Perdón, de David. Pero él no. Pero aquí la palabra del Señor nos dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y fue atormentado por un espíritu malo. Y le decía: Señor, ¿cómo esto? ¿Tú mandaste un espíritu malo? No. El enemigo muchas veces quiere tomar tu vida. Muchas veces Satanás y demonios quieren tomar la vida de mis ungidos, de mis escogidos. Y siempre han querido atrapar a Saúl. Pero como la presencia de Dios, como el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, entonces el enemigo tomó esa vida. ¿Cuántos dicen amén? La presencia de Dios nos trae una seguridad, nos trae un cerco de protección espiritual. Nos trae, ¿qué nos trae? Me cuida del enemigo, me cuida de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nosotros tenemos que asegurarnos que la presencia de Dios esté conmigo, esté en mi casa. Porque siempre el enemigo va a tramar, va a engañar con astucia y va a tratar de ingresar. Y solo por la desobediencia que cometió Saúl, vio el enemigo una puerta y tomó su vida. Y cuando esto vio, dice la palabra, que Saúl no se había dado cuenta de que el Espíritu de Jehová, ¿cómo? Se apartó de él. Cuidado, hermano.
Lo que estoy hablando es lo que sucedió con Saúl. Y mire lo que dice en 1 Samuel 31:14. 1 Samuel 31:14. 4, perdón. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada. ¿Y qué le dijo? Traspásame con ella, para que no venga estos incircuncisos y me atrapasen y me escarnezcan. Mas su escudero, ¿qué dijo? No quería, porque sabía de lo que Dios había dicho. Cuidado que toquen a mi ungido. Ay de aquel que hable contra mi ungido. Ay de aquel que se atreve a hacerlo. Él sabía, y mire lo que dice la palabra, continuó. Mas su escudero no quería, porque tenía, ¿qué cosa? Gran temor. Sabía de lo que Dios había dicho. Entonces Saúl dice su propia espada. Entonces tomó Saúl, su propia espada y se echó sobre ella. Lo plantó de esta manera la espada en tierra y se echó sobre ella. Mire qué triste y fatal decisión que tomó Saúl, y su término fue así. Dice la palabra: ¿dónde empezó la muerte de Saúl? ¿Dónde empezó la muerte de Saúl? Cuando la presencia de Dios se apartó de él. No viene primero la muerte física, escuche hermano. Lo primero que viene es la muerte espiritual. Eso es lo primero. Que no se dio cuenta. Sí, no se dio cuenta. Cuando todo va mal, cuando todo lo que tú emprendes, cuando todo lo que tú quieres hacer y de pronto no tienes resultado en tu vida, cuando de pronto no es contestada tus oraciones, no sientes paz en tu corazón, de pronto sientes amargura, sientes resentimiento, ¿es por qué? Porque antes de que venga la muerte física, viene la muerte espiritual. Eso es lo que le pasó a la vida de Saúl. Por eso es que cuando uno pierde la presencia de Dios, no tiene respuesta a todo lo que haga y a todo lo que quiera emprender. Por eso, hermano, yo les digo esta mañana, usted y yo necesitamos tener resultados. ¿Cuánto dicen amén? Resultados. Por eso necesitamos caminar con la presencia de Dios. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso al Señor Jesús? Que esta mañana el Señor te hable. Mire, lo segundo, Salomón. Salomón significa amado de Jehová. Mire, no es por casualidad que tu nombre te lo pusieron. Tu nombre tiene un significado. Tu nombre tiene una respuesta. Tu nombre tiene un propósito. Y Salomón, amado de Jehová, fue grande ¿en qué? En sabiduría. Tenía muchas riquezas. Tenía fama, como lo había prometido Dios. ¿A quién? A Salomón. Vas a ser rico. Vas a ser sabio. Vas a ser próspero, que de tal manera las naciones alrededor tuyo mirarán que tú eres el único, que tú eres llamado por Dios, el ungido de Dios, separado por Dios. Quiere decir con todo esto, ¿qué cosa? Tenía propósito. Vuelvo a repetir, no pierdas el propósito de Dios en esta tierra, mi hermano. No lo pierda. ¿Qué pasó? Mire, pero cometió el error de su vida. ¿A qué? Al desobedecer a Dios. Bastó una sola desobediencia. Bastó no cumplir con que el Señor le dijo que tenía que hacer.
Y a cuántos los que estamos aquí, el Señor nos ha hablado de una o de otra manera, no directamente de repente, pero a través de otras personas, a través de lo que tú has mirado, el terminar de que cómo acabaron esas personas sin no tener la presencia de Dios. De muchas maneras el Señor nos ha mostrado. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque Él sabe de lo que somos, de lo que valemos. Y todo el que está aquí vale la sangre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Usted vale la sangre de Jesús. Yo le digo, yo valgo la sangre de Jesús. No puedo terminar así. Yo no voy a quedar así. Esta es una lucha, esta es una batalla, este es un problema, pero dice la palabra es momentánea. Pero con la presencia de Dios, usted y yo vamos a salir de todo eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mire, hermano, desobedeció a Dios. ¿Quién? Salomón, uniéndose a mujeres extranjeras. Las mismas que le hicieron inclinar su corazón para que Salomón, escogido por Dios, sirviera a otros dioses. Miren lo que dice la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4 primero. Amén o no amén. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor Jesús por aquellos que están cabeceando y por aquellos que están durmiendo? También diga amén. Mire, en Primera de Reyes capítulo 11 versículo 4 primero dice la palabra: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era, ¿qué dice? Perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Dios le dijo que no se ligara a gente que no era de su pueblo. Dios le dijo que no se juntara a gente extranjera. No, le dijo. Pero sin embargo, Salomón, usted sabe que fue un tremendo hombre y tremendo desobediente. Tuvo 500 mujeres, 600 concubinas, 1000 mujeres. Yo digo, Dios, este sí tenía la fuerza de un búfalo, de un caballo. Bueno, imagínense, desobedeció al Señor, y al hacer esto, dice la palabra, que empezó a negociar ¿con quién? Con Egipto. Ya el Señor había sacado al pueblo de Egipto por 400 años de dolor, de sufrimiento, de hambre, de persecución, de burla, de mofa. Dios lo sacó a ese pueblo y lo llevó a la tierra prometida, camino a un desierto, con pruebas y con muchas cosas, pero este pueblo siempre estaba escuchando la presencia de Dios. Este pueblo siempre estaba siendo guiado, dice la palabra, que por día con una nube. ¿Cuántos dicen amén? Y por la noche con una antorcha ardiente. Eso era la presencia de Dios. El pueblo estaba caminando en el desierto. El pueblo necesitaba que alguien lo guíe. Ellos con solo mirar la señal, si esa nube estaba ahí, decía, ahí está la presencia de Dios. Y si esa nube se mueve, yo también me muevo. Y si por la noche el Señor les aseguró que nunca los iba a dejar solos, que nunca se iba a apartar, que siempre estaría con ellos. Y en la noche le dijo, habrá una columna de fuego, para que cuando esa columna de fuego se mueva, ustedes también se mueven. ¿Cuántos dicen amén? Y si esa nube se para, el pueblo no tenía por qué caminar, ni por noche ni por día, hermano. Lo que hace el Señor es perfecto, y lo que usa el Señor es perfecto, porque sabe que ama a su pueblo, ama a su hijo, ama a ese hombre, ama a ese joven, ama a esa familia, ama a ese matrimonio. Y es el único aquí en Dios. Me siento muy favorecido, bendecido, cuando sé que el Señor está a mi lado, y le digo gracias,
por amarme tanto. Gracias por amar a mi familia. Gracias por amar a mis hijos, a mis consiervos, a mis líderes. Pero ahí también siento, me dice, sí, está bien, yo siempre estaré por ellos. Pero también hay decisiones que ellos toman donde yo no estoy. Hay lugares que entran donde yo no estoy. Entonces, ¿qué le pasó? Que este espíritu de Salomón se había apartado el espíritu de Dios de Salomón, y Salomón dice hizo negocio con Egipto. Y Egipto representa tiempo de esclavitud. Egipto representa tiempo de sufrimiento, tiempo de escasez, tiempo de pobreza, de esclavitud. Cuando Dios liberó a su pueblo de Egipto, les dijo: nunca más volver allí, nunca más volver al mundo, nunca más volver a Egipto. ¿Cuántos dicen amén? Pero Salomón regresó a Egipto. Pero antes de eso, de regresar a Egipto, escucha, hermano, Jehová se apartó de él. Eso es lo que el Señor me decía. Antes de que suceda esto, él no sintió, no se dio cuenta, caducó mi presencia. ¿En quién? En Salomón. ¿Por qué? Porque desobedeció, me desobedeció. Mire lo que dice en Primera de Reyes 11:6, ya está ahí. Dice la palabra que hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Desobedeció, no cumplió con el propósito, no cumplió con el mandato, y se lo dijo: cuidado que regreses a tomar mujeres extrañas, a tomar mujeres extranjeras. No puedes regresar. Pero él, empecinado, terco. ¿Por qué? Porque antes que él tomó esta decisión, vuelvo a repetir, no se dio cuenta que la presencia de Dios se había apartado de él. Quiere decir que aquel que está caminando sin la presencia de Dios, escuche, hermano, le va a desobedecer primero a Dios. Le va a desobedecer a su padre. Le va a desobedecer a su madre. Le va a desobedecer a todo el mundo. Y se mete en problemas. Versículo 11 de Primera de Reyes 9 dice la palabra: mire, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido ¿cuántas veces? 2 veces. Mira, tenemos un Dios tan bueno. Yo siempre digo algo: gracias, Señor, porque de esta me libraste. Estaba a punto de cometer un error, estaba a punto de tomar una decisión, estaba a punto de hacer algo que a ti no te agrada, pero te apareciste, Señor. Y eres tú el que me has advertido, aún en el momento de tomar esta mala decisión que a ti no te agrada, y que no le agrada a mi esposa, no le agrada a mi hijo, no le agrada a nadie, y que voy a ser de mal testimonio, y que me voy a quedar de repente sin bendición. Dios, gracias, porque a veces estamos así, que ya queremos tomar una decisión y de repente el Señor viene. ¿Cuánto dicen amén? Y digo: Señor, gracias, sacó el pie de ahí. Amén o no amén. ¿Cuánto da un fuerte aplauso al Señor Jesús? Tú que estás sentado ahí, te estoy hablando que no camines más sin la presencia de Dios. Te estoy hablando esta mañana, eres usted, con todo respeto, que tiene que recuperar la presencia de Dios, y usted sabe cómo hacerlo. Y usted sabe cómo hacerlo. Entonces les digo, no camines sin la presencia de Dios.
Muchos de los que estamos acá queremos de pronto, perdón, vas a pasar pruebas. Vas a tener tentaciones. Quieres ver victorias. Quieres levantarte. Pero lo primero de todo esto es que usted tiene que recuperar la presencia de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Todos vamos a tener batallas. Todos la tenemos. Todos tenemos un problema dentro de la casa. Hay cosas que se tienen que ordenar. Hay cosas que usted tiene que hacer este año, pero no va a lograr. Escuche, hermano, discúlpeme y espero que no sea así. Si la presencia de Dios no está de su parte, si la presencia de Dios no camina con usted. ¿Cuánto dicen amén? Muy bien, continuemos. Entonces, sin la presencia de Dios, estamos sin protección, escuche, hermano, y sin bendición. Un día, siempre lo digo, un día de pronto vino Satanás y se presentaron delante de Dios y ángeles también. Y ahí de pronto lo miró Dios y le dijo: tú, chiquitín, ¿de dónde vienes? Y le dijo: bueno, yo vengo de rodear la tierra. Vengo de caminar sobre ella. Y he mirado a todos. He visto a todos. Porque Satanás no es omnisciente ni omnipresente. ¿Cuántos dicen amén? Pero tiene sus demonios. Tiene su ejército. Amén o no amén. Y Dios le dice: muy bien. ¿Y no te has fijado de mi hijo Job? Inmediatamente Satanás le dice: sí, me he fijado de Job. ¿Acaso no lo tienes protegido? ¿Acaso no lo tienes bendecido? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba con ¿quién? Estaba con Job. La presencia de Dios estaba con Job, estaba con sus hijos, estaba con su familia. Él buscaba todos los días la presencia de Dios. Él hacía cada día holocaustos y dice: quizás mi hijo haya blasfemiado contra Dios, quizás mi hijo ha desobedecido a Dios. Pero él buscaba de Dios y decía: Dios, no lo abandones a mi hijo. Que tu presencia vaya con él. Si usted pierde la presencia de Dios, ¿cómo usted va a clamar? ¿Cómo usted va a implorar a Dios que su presencia los guíe, los guarde, los encamine para que no cometan más errores? ¿Cuánto dicen amén? Y muchos de los que estamos aquí necesitamos recuperar la presencia de Dios, porque sus hijos no pueden caminar sin la presencia de Dios. Quizás no te escuche, quizás se moje, se burle, pero eres tú y yo que tenemos que clamar ante Dios y decirle: Dios, perdona a mi hijo, no lo abandones, levántalo, Dios, quítale la ceguera espiritual, ponle un obrero para que le hable de ti, pero te pido que tu presencia no lo guarde, no lo abandone. Son es clamor del Padre y de la Madre de todos los días. ¿Cuánto dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús por los hermanos que se están durmiendo. Tiene un sueño muy pesado, muy lindo. Ya se han ido hasta el tercer cielo. Qué bueno. Gloria al Señor. Amén. Entonces, mire, hermano, sin la presencia de Dios estamos sin protección, hermano. Y Job tenía la presencia de Dios. Y con la presencia de Dios, a pesar que usted ha visto y ha leído los resultados que tenía Job de haber perdido casi todo, y aún así de pronto el Señor lo bendice, pese a que Job buscaba de Dios, buscaba su presencia, pero siempre el enemigo usó ¿a quién? Usó a su esposa. Digo: ¿hasta cuándo vas a estar orando? ¿Hasta cuándo vas a estar clamando? ¿Hasta cuándo vas a estar así buscando de ese Dios que te ha abandonado? De ese Dios que ha permitido que los hijos mueran, que todo se seque. Estás sarnoso, estás leproso. Pero Job le decía: tú no sabes, mujer. Él, así leproso, así contaminado, lo único que no permitió que el enemigo tocara, ¿cuál fue? Su corazón.
Cuando el enemigo toca tu corazón a través del pecado, dice la palabra del Señor que Dios no puede estar en ese lugar si no hay un verdadero arrepentimiento. No camine con el pecado. No juegue con el pecado. Si usted hace esto otra vez, le quiero decir que Dios no está en ese lugar. Dios ama al pecador. ¿Cuántos dicen amén? Pero no ama al pecado. Y somos nosotros los que tenemos que darnos cuenta cómo estoy llevando mi vida. Eso. Salomón pierde la presencia de Dios. Y por último les hablo de quién, de Sansón. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a Dios esta mañana? Sansón, significado hombre consagrado a Dios. Mire qué tremendos nombres, ¿no? Saúl, escogido por Dios. Salomón, amado de Jehová. Sansón, hombre consagrado a Dios. Estoy hablando de hombres grandes con mucha responsabilidad, con mucha unción, con propósito, pero sin embargo, ellos no se dieron cuenta que la presencia de Dios se había apartado de ellos. Escuche, hermano, Sansón quería ser usado por Dios, pero él también se dio a los engaños ¿de quién? Del pecado. Mantuvo la experiencia externa del celo del voto ¿de qué? De Nazareo. Y el voto de Nazareo significa ¿qué? Consagrado, apartado para Dios, el ungido de Dios. Mantuvo esa experiencia, ¿sí? Pero mientras que al mismo tiempo, escucha que hermano, pecaba. Yo soy Sansón, tengo mi cabello largo, la presencia de Dios está conmigo, amén, gloria al Señor, levanto mis manos, hago todo esto, dirijo una célula y punto. Pero mientras a la par, ¿qué hacía Sansón? Cometía pecado. ¿Cuántos dicen amén? Solamente fue una apariencia. No guardó en su corazón que la presencia de Dios. El diablo utilizó 1000 navajas para raparlo a un hombre consagrado. Y el diablo va a usar 1000 formas para que ese hombre ungido, escogido, para que esa dama escogida no cumpla el propósito de Dios y lo primero que haga es desobedecer a Dios. Y este enemigo utilizó 1000 navajas. Cuando uno no tiene la presencia de Dios, escucha hermano, empieza la aflicción. Empieza la aflicción en esa persona. Y Sansón tenía aflicción. Su cabello era el símbolo de la consagración y era la garantía de ¿qué? Del favor de Dios y que la presencia de Dios estaba con él. Su cabello no era la fuerza de Sansón, sino era la presencia de Dios que tenía Sansón. ¿Cuántos dicen amén? Mientras que sus cabellos no habían sido tocados, él era un hombre consagrado. Y cuando fue rapado, la presencia de Dios, escucha hermano, se apartó de él. Apóyame con un poquito de esto. Amén o no amén. Miren lo que dicen Jueces, capítulo 20. Qué lindo. Gracias. Jueces capítulo 16, versículo 20. Gracias. Amén. 20:21. Dice la palabra en Jueces capítulo 16, 20:21. Dice, y le dijo Sansón, ¿a quién? A los filisteos, sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo él mismo, mira,
Oh, conmigo está la presencia de Dios. Yo de esta ya yo salgo. Nadie me puede detener. Mire lo que dijo. Esta vez saldré como las otras veces. Esta vez saldré como las otras veces. ¿Qué dice? Y me escaparé. Mire lo que decía y lo que pensaba Sansón. Pero él, lo más triste, no sabía que Jehová, ¿qué? Se había apartado de él. Amén o no amén. Cuidado, mi hermano. Muchos de nosotros tenemos que tener como referencia con mucha claridad de lo que sucedió con Sansón. No se dio cuenta. Y en el versículo 21 dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron ¿qué? Le sacaron los ojos y se lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese. ¿En dónde? En la cárcel. Cuando uno pierde la presencia de Dios, lo primero que también viene es la ceguera espiritual. No se da cuenta. Sí. ¿Cuánto dicen amén? Viene la esclavitud. Las cadenas es símbolo de ¿qué? De que está esclavo, está atado. Y este pobre amigo Sansón perdió la ceguera, perdió la visión, perdió el propósito porque solamente desobedeció a Dios. Es necesario andar y contar y asegurarse que la presencia de Dios está allí. ¿Cuánto dicen amén?